Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la Semana de la Sostenibilidad, un evento donde Prysmian Group pretende compartir con sus socios colaboradores la opinión sobre un tema tan importante y trascendental como es la sostenibilidad. Para ello vamos a ver la visión que tiene Prysmian Group a nivel de lo que sería su actividad interna y sus propósitos de sostenibilidad, y por otro lado también el efecto de su actividad en el mercado, principalmente viendo los datos que en Europa y en España más en concreto. Y queremos profundizar en este evento precisamente en una de las energías renovables que puede tener mayor potencial, como es la eólica offshore y más en concreto la eólica offshore flotante. Y para ello contamos con una mesa excepcional. En primer lugar me voy a presentar yo como moderador de la mesa. Soy Juanjo Catalán, soy socio director de Mentakers y soy especialista en economía sostenible y en ecoinnovación y actividades incipientes relacionadas con este ámbito. Tengo a mi izquierda a Carolina Demás, directora del sur de Europa de Renewables Consulting Group, RCG, y miembro de la Asociación Empresarial Eólica. Gracias. Buenos días. Gracias, Juanjo. Buenos días. A la izquierda tengo a Sergi Ameller, director de Eólica Marina de la empresa Schener y CEO de Hamwind, empresa dedicada a la producción de plataformas flotantes para la eólica marina. Buenos días, Sergi. Buenos días, muchas gracias, Juanjo. Y ya finalmente tenemos a Daniel Isús, ingeniero de I+D, de productos especiales de alta y media tensión para el sur de Europa, de Prysmian Group. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, una vez presentados los componentes de la mesa, como veis, todas personas con relevante experiencia, vamos a hacer una pequeña introducción en el contexto donde vamos a trabajar. En primer lugar, quería poner 4 datos sobre la mesa, sobre las aportaciones de Prysmian Group, como decíamos, en su gestión interna del negocio, ¿no? Su compromiso es demostrable, ya que hemos firmado un compromiso desde el año 2021 con las empresas o con las corporaciones mundiales o globales más comprometidas con el cambio climático, con la lucha del cambio climático. Y para ello se han establecido toda una serie de procedimientos internos que nos permitirán alcanzar unos objetivos de reducción de emisiones importantes, tanto en la propia actividad productiva como en el consumo de energía, donde además esa energía va a ser del 100% renovable a partir del 2035. Y con el objetivo final de en el 2050 llegar a la neutralidad total, ¿de acuerdo? Y ya sin más, no quiero de alguna manera extenderme para pasarle la palabra ya a Carolina, donde me gustaría hacer una presentación un poco más amplia de su trayectoria. Carolina tiene más de 10 años trabajando en el mundo offshore y cuenta con una dilatada experiencia en la preparación de licitaciones para proyectos eólicos marinos en empresas promotoras líderes del sector offshore. Principalmente, Carolina ayuda a sus clientes con estrategias de entrada a nuevos mercados y también brinda apoyo técnico y ambiental en la maduración de proyectos, desde su fase conceptual hasta alcanzar la obtención de todos los permisos para ser operativos. ¿Es así, Carolina? Correcto. Estupendo. Gracias, Juanjo. Muy bien, entonces te voy a pasar la palabra para que tú nos hables de las particularidades de la eólica marina a nivel de su efecto en el sur de Europa principalmente. Muy bien. Adelante, tuya es la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Pues sí, la energía eólica marina o offshore, como nos ha comentado Juanjo, es aquella que se obtiene del aprovechamiento de la fuerza del viento en alta mar. Y precisamente en el mar el recurso eólico es más fuerte y más constante que en tierra. Y este concepto, juntamente con el hecho de tener más espacio, nos permite diseñar proyectos más óptimos, a la vez que minimizando cualquier impacto ambiental o social de parques de generación. También estamos viendo que en mercados más desarrollados esta tecnología no solamente está aportando en el mix de generación, sino que ya está desplazando parques de generación convencional, ¿no? Y todo esto es gracias a la reducción de costes.
Todos estos factores en conjunto lo que nos están diciendo es que la energía eólica marina es fundamental para abordar el trilema energético, es decir, la seguridad en abastecimiento, el acceso y la sostenibilidad ambiental. Luego, en cuanto al tema de hoy, nos queremos centrar más en la tecnología flotante. Esta tecnología es lo que permite instalar parques de generación offshore en aguas más profundas, más o menos a partir de unos 70 metros de profundidad, que sería, por ejemplo, en el Mediterráneo. Desde RCG estamos haciendo seguimiento a diario de todos los proyectos que se van anunciando con esta tecnología, entre otros, y a día de hoy ya hemos observado más de 100 gigavatios de proyectos anunciados en desarrollo. Eso sí, muy pocos de ellos han llegado en este punto a estar en fase operacional. Lo que podemos leer aquí entre líneas es que el apetito existe. También podréis ver una tabla donde hay un poco un ranking de países, pero esta tabla es muy dinámica, va cambiando cada trimestre. Y la fuerza tractora detrás de esto realmente son los gobiernos y sus marcos regulatorios. Es lo que impulsa a promotores, inversionistas a venir a estos mercados. Y esto es lo que hemos estado viendo últimamente en el sur de Europa, que hay más movimiento. Entonces, si nos centramos ahora en el sur de Europa, lo que hemos visto es que ahora está un poco en el foco de todos y mirando hacia atrás ha habido como 4 ejes tractores para que esto sea así. El primero de ellos serían los planes nacionales de energía y clima impulsados por la Unión Europea, donde muchos países de la Unión Europea han publicado sus ambiciones en cuanto a objetivos de renovables y algunos hasta tienen pues, objetivos en cuanto a generación renovable instalada hasta al 2030. Luego también hemos visto que la tecnología flotante ha evolucionado mucho, hoy en día es una realidad, por lo tanto el Mediterráneo, el sur de Europa va a tener parques renovables a escala comercial. Luego, también lo que es muy importante, sobre todo en mercados emergentes, es que existan instrumentos de apoyo económico, sobre todo en las primeras subastas y procesos de licitación, para un poco reducir los riesgos que ven los inversionistas en estos mercados. Y también, finalmente, es importante destacar que la Unión Europea ha impulsado planes de ordenación marítima, en España se conoce como POEM, y estos planes lo que hacen es un poco dirigir y organizar la compatibilidad de usos en el mar con la máxima prioridad de preservar la biodiversidad. Entonces, todos estos factores juntos están propiciando lo que decimos, ¿no? Que el sur de Europa esté en el mapa de la eólica offshore, pero no va a ser fácil. Hemos puesto aquí un mapa para dar un poco la visión de que estos mares están, bueno, pues hay mucha actividad, aparte de su rica biodiversidad, pues hay mucho movimiento de barcos, hay mucha infraestructura instalada, así que escoger estas porciones de mar que sean óptimas para la generación no es un trabajo obvio y se necesitan de muchos años para madurar estos proyectos, asegurando que se hagan con el mínimo impacto ambiental. Muy bien, y ya que estamos en el sur de Europa, proponemos movernos ya en España, porque han habido recientemente un seguido de señales de mercado que ha puesto el país en el punto de mira del mercado internacional. Los 3 más importantes serían, primero de todo, la publicación de la hoja de ruta para la eólica offshore en el país. Creo que se publicó en diciembre del año pasado y, entre otras cosas, sienta los objetivos específicos de España en cuanto a instalación eólica offshore de unos 3 gigavatios de cara al 2030. Luego, los planes de ordenación marítima, los POEM que comentamos, estos ya han salido a consulta pública y se espera que se publiquen a finales de este año. Y finalmente, muy recientemente, el Ministerio de Transición Ecológica, el MITECO, ha publicado a consulta pública el marco regulatorio de la eólica offshore para España. Y una vez se haya comentado y esté en firme, esto sentaría la base para las reglas del juego de futuros procesos de licitación y evaluación de estos proyectos. Realmente esto es lo que nos falta para poder progresar. Finalmente, en cuanto a actividades, qué es lo que vamos viendo desde RCG, que los promotores, inversionistas nos piden asesoramiento, sobre todo es ahora en la fase más conceptual de los proyectos, madurar una solución técnica
que sea comercialmente viable, también elaborar estudios de impacto ambiental, porque gracias a los POEM más o menos ya tienen una idea de dónde se podrán instalar estos parques. También vemos que hay también mucho movimiento para hacer de estos procesos participativos para el público. Es muy importante lo que se dice en inglés el stakeholder engagement, desde bien al principio. Y finalmente también vemos que el foco está en toda la cadena de suministro y portuaria, que habrá que mejorarla, y aquí estamos viendo alianzas estratégicas para que estos puertos y esta cadena de suministro pueda abastecer un mercado offshore, no solamente en España, sino en toda la región del sur. Y creo que esto es mi aportación. Pues muchas gracias, Carolina. Yo creo que la aportación es muy valiosa y nos ha dado una visión muy amplia del marco regulatorio y lo complejo que todo es. Totalmente, no es fácil, ¿no? Muy bien. Entonces, para continuar con el tema, voy a pasarle la palabra a Sergi Ameller. Sergi Ameller es ingeniero de caminos, canales y puertos y máster en ingeniería portuaria y tiene 23 años de experiencia en la dirección de proyectos y obras en el ámbito offshore. Ha sido responsable de grandes obras como la ampliación del Canal de Panamá y otros proyectos de ámbito offshore, incluyendo eólica marina, obras portuarias y costeras. Esto del Canal de Panamá tiene mucho empaque, ¿no? Sí. Bueno, Sergi, sobre todo, lo que nos va a ilustrar es en la necesidad del despliegue de las renovables marinas, ¿de acuerdo? O sea, que cuando quieras, tienes la palabra. Perfecto, Juanjo, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí y de comentar con vosotros nuestra visión. Yo, para arrancar, me gustaría destacar dos ideas, que ya Carolina ha entrado en ellas, pero que me gustaría recalcar. Uno es la emergencia climática. Hoy, en la Tierra, estamos 1 grado por encima de cualquier temperatura que se haya registrado en los últimos 2000 años. Hay una urgencia climática en descarbonizar nuestra economía. Y en segundo lugar, también hay una emergencia energética. Los últimos acontecimientos geoestratégicos indican que los países están mirando de incrementar su propia capacidad de generación renovable, un tema de soberanía energética. Entonces, estas dos componentes, esa urgencia climática y esa necesidad de abastecimiento energético, impulsan la necesidad de fuentes de generación renovable. Y entre ellas, la eólica marina entendemos que va a tener un papel relevante. En muchos países de nuestro entorno, la eólica marina calculamos que va a representar el 20% del mix energético de estos países, una producción importante. En algunos países, incluso, sobre todo en el norte de Europa, un papel más relevante por la dificultad de contar con otras fuentes de generación renovables. Entonces, lo que vamos a ver es la necesidad de desplegar proyectos de eólica marina cada vez en zonas más lejanas. Las zonas más próximas a costa, muchas de ellas ya están ocupadas, sobre todo Mar del Norte, Mar Báltico, ya hay un montón de campos de eólica marina y esta necesidad de incrementar la generación renovable marina nos va a llevar a zonas cada vez más profundas, más lejanas de la costa. Y es ahí donde la eólica marina flotante tiene un papel relevante. Ahí en la presentación estáis viendo un poquito nuestra visión. Vamos a necesitar eólica marina flotante y modular. Flotante por lo que os decía ahora, porque vamos a tener que ubicarla lejos de la costa en zonas, 1, compatibles con el medio ambiente y 2, aceptadas por la comunidad donde se implanten esos proyectos. Y luego modular. Modular en el sentido económica, barata. Necesitamos estas fuentes de generación de energía a un coste económico y lo que se espera es que la eólica marina flotante vaya madurando y alcance ratios de 70-90 euros megavatio hora a corto plazo. En ese sentido, Sener y Nervión hemos creado la startup Hive Wind, que es una empresa destinada a diseñar, construir plataformas flotantes de generación eólica. Calculamos que a 2050 pueden hacer falta entre 20.000 y 40.000 de estas plataformas que veis en la imagen. Es una revolución, el futuro es flotante, es modular y estimamos una gran cantidad de estas plataformas por todo el mundo, Europa, América, Asia. En España, como decía bien Carolina, este proceso ya ha arrancado. Estamos, como Sener, estamos
colaborando con muchos de nuestros clientes, Bluefloat SRI, Iberdrola, Naturgy, Ocean Winds, en preparar estos proyectos de eólica marina. En España tenemos una particularidad. A pocos kilómetros de la costa hay mucha profundidad. Por tanto, en España creemos que la inmensa mayoría de proyectos van a ser flotantes. Aquí, en la presentación, veis varios ejemplos de proyectos que ya han salido a la luz pública, ya tienen sus webs operativas. Hablamos de Nordés en Galicia, de Tramuntana en Cataluña, proyecto de Ágata en Almería, Tarajal en Canarias. Ya estamos viendo, y como estos hay muchísimos más, ya estamos viendo esta gran presencia de proyectos, esperando las subastas, que si todo va bien ya las veremos en el 2023, esas primeras subastas. Entrando ya un poco en el tema técnico, ¿no? Estos proyectos de eólica marina requieren de dos componentes claves, la plataforma y las subestaciones. Para un poco que el gran público lo entienda, la plataforma hace falta un flotador, que puede ser una embarcación, con el símil de una embarcación flotante, donde le vamos a colocar la torre, la turbina y las palas. Ahí el reto es también de tamaño. Cada vez esas turbinas van a ser mayores. Ahora mismo estamos diseñando para 15 megavatios, pero se espera a muy corto plazo empezar a diseñar para 20 e incluso se espera 2030-2035 pasar a 30 megavatios, que es un tamaño muy importante. Estos tamaños no los veremos en eólica terrestre por incapacidad logística de llevar estas máquinas a los emplazamientos terrestres, pero en mar sí que los vamos a ver. Entonces vamos a necesitar flotadores a los cuales acoplar estas grandes turbinas. Los flotadores van a necesitar anclas que los fijen al fondo marino, pero luego también van a necesitar cables para evacuar esa gran cantidad de energía que se va a generar. Hablamos de potencias de 15 a 30 megavatios. Unos cables que además van a tener una particularidad, son dinámicos, porque tienen que acompañar a la plataforma en su movimiento. Estas plataformas, como decía, se mueven por acción del oleaje, viento, corrientes, y el cable las tiene que acompañar. Y luego hace falta otro gran componente, que es la subestación. Muchos de estos parques eólicos marinos van a estar lejos de la costa, hablamos de 40, 50, hasta 100 kilómetros lejos de la costa, y en algún caso pues vamos a requerir subestaciones. Una subestación es el concepto de un concentrador. Ahí van a llegar un montón de cables de estos aerogeneradores y en la subestación vamos a transformar el voltaje de esa potencia y la vamos a llevar a tierra, a 40, 100 kilómetros de distancia de la ubicación de esta subestación. Es un reto, es un reto. Plataformas, ahora mismo hay una gran innovación tecnológica en disponer de plataformas, como decía, más económicas que alberguen mayores aerogeneradores y desde el punto de vista de la subestación también hay la necesidad de ir a potencias mayores. Ahí veis un poquito en la última diapositiva pues el carácter dinámico. Estas plataformas se mueven, tienen grandes aceleraciones, grandes movimientos. Ahí veis también el cable. El cable va a tener que acompañar a la plataforma. ¿Qué le pedimos al mercado, a empresas como Prysmian? Cables de mayores prestaciones a nivel de potencia y a nivel de tensiones, que puedan acompañar a la plataforma en sus movimientos. Esto es nuestra visión un poco más técnica de la eólica marina. Bueno, yo creo que muy interesante, Jaume, Sergi, perdón, tu aportación y lo que nos has situado es en la complejidad, o sea, nos has hecho abrir a los que no estamos tan introducidos en esta materia, en la complejidad que comporta este tipo de plataformas, ¿no? Y desde luego, ahora tenemos ya el último interviniente de la mesa. Es complejo, pero me he olvidado una cosa. Es complejo, pero sí. Europa está liderando, y esto es importante. Está liderando este movimiento, y hemos de seguir liderándolo, las empresas europeas. Fenomenal. Sí, sí, falta nos hace hacer competencia a Oriente, ¿no?, en este tipo de cosas, porque en la fotovoltaica ahí, bueno, con los chinos lo tenemos un poco más... Estamos más en desventaja, ¿no? La eólica marina, el mayor coste es mano de obra. Así como en fotovoltaica tú compras paneles, básicamente producidos fuera, en eólica marina son horas de personal construyendo estos elementos. Y es un tema importante a destacar. Y vista esta complejidad y como has hecho mención a los cables dinámicos, tenemos la suerte de tener aquí a Daniel Isús, que es todo un especialista en la materia y seguramente nos aportará algún tipo de solución, ¿no?, desde la visión de Prysmian.
Bueno, Daniel lleva 18 años en la compañía, siempre en el departamento de I+D, y ha evolucionado en los últimos 15 años en el desarrollo y calificación e implementación de proyectos de cables y accesorios submarinos, tanto en el sector del oil gas inicialmente como en el sector renovable más recientemente, ¿no? Entonces, Daniel, tú nos vas a hablar precisamente de la complejidad que supone la instalación de los cables dinámicos y qué particularidades o qué medidas o acciones hay que tener en cuenta a nivel técnico. Cuando quieras, Daniel. Muchas gracias. Bueno, como ha explicado Sergi, es un cable y un sistema eléctrico con unos retos, ¿no?, tecnológicos, porque evidentemente bueno, el cable tiene que evacuar la energía de una mega plataforma flotante y tiene que aguantar pues, todas las cargas del mar que sea, y por lo tanto es un reto complejo dentro del mundo del cable, ¿no? Entonces, Prysmian Group tiene un background, una historia, ¿no?, dentro de este tipo de cable y de proyectos que viene más del oil and gas, que es plataformas petrolíferas flotantes, y evidentemente pues, con esa experiencia de instalar cables a grandes profundidades para este tipo de aplicaciones, pues eso, digamos, nos da unos conocimientos técnicos para poder aplicar en este tipo de mercado. Evidentemente hay unos retos y hay unas diferencias, ¿no?, porque el movimiento de un aerogenerador flotante es muy diferente a lo que es una plataforma, ¿no? De hecho, se mueve más, por lo tanto es más complicado. Y aquí pues lo que estamos haciendo ya en este mercado básicamente es un proyecto, son proyectos llaves en mano, son proyectos en los cuales necesitamos una colaboración muy cercana con el fabricante del flotador, ¿no? Y en el cual pues, nosotros hay una fase de ingeniería que puede durar bastante tiempo, que es analizar las condiciones oceanográficas más el movimiento del flotador en el lugar en el cual va a estar instalado. Por lo tanto, ahí tenemos que evaluar muy bien todas esas condiciones para calcular, digamos, todos los movimientos en diferentes estatus del mar, ¿no? Quiere decir que ahí debemos tener unas matrices de diferentes tipos de movimientos en diferentes condiciones más extremas de oleaje, de viento, de corrientes, hasta condiciones más normales. Todo eso se evalúa, se tiene en cuenta a muchos años de vida. Y a partir de aquí se diseña una catenaria previa, creo que está digamos, tal y como se muestra en la imagen, y se diseña el cable para que pueda sobrevivir a todos estos desplazamientos de la plataforma, a todas esas rotaciones, en todos esos casos más extremos y más normales. Y se simula junto con todos los accesorios, ¿no? Son un rigidizador a la parte que va conectado en el flotador, ¿no?, en la plataforma flotante. Hay unos elementos flotantes para hacerle una cierta forma para que se pueda adaptar a los movimientos del flotador, y después pues hay unas protecciones ya en el contacto con el suelo marino para evitar que se dañe el cable, ¿no? Todo esto, evidentemente, forma parte de un primer análisis que se llama global, y a partir de aquí se hacen varias simulaciones para llegar a la mejor configuración, ¿no? A partir de aquí se entra ya en una fase más de diseño más local, en la cual se mira las cargas que tiene mecánicas el cable
en toda la longitud de la catenaria, se evalúa cuáles son los lugares más críticos y a partir de aquí se hace también dos tipos de análisis más de simulación local en todo lo que son todas las capas de todo el cable, ¿no? Viendo un poco cómo esas cargas en dos tipos de estudio, uno más extremo de condiciones extremas tipo tormentas, en las cuales el cable puede llegar a unas solicitudes mecánicas mucho más importantes, y el otro sería más digamos, a la vida útil, pensando en la vida útil del cable, más teniendo en cuenta la fatiga de todos los materiales. Por lo tanto, se estudian estos diferentes casos, mirando la sección del cable, y a partir de aquí pues se termina de diseñar el cable teniendo en cuenta todo eso. Eso evidentemente puede ser y se puede diseñar en función del flotador, en función de la instalación, y por lo tanto requiere de todos estos estudios, ¿no? Aquí se muestra pues un ejemplo de los accesorios que van con el cable, y por lo tanto eso da una idea de que esto no es solo vender un cable, sino que es vender un proyecto, llaves en mano, un estudio y un cable que funciona en una determinada instalación junto con unos accesorios, ¿no? Esto sería en global, ¿no? A partir de aquí hay unas metodologías para poder también probar estos cables en estas condiciones. Por tanto, tenemos como Prysmian Group unos equipos de pruebas en el cual podemos simular la fatiga de todos estos cables que van a acumular durante 20, 30 años de vida útil, pero acelerándolo a un plazo más corto, ¿no? Por lo tanto, podemos probar y simular las condiciones reales que estudiamos en ensayos, y también estamos trabajando en temas de monitorización para intentar evaluar y en continuo medir movimientos y cargas en los cables. Esto está en estudio y creo que es también es importante y va a ser importante en un futuro. Daniel, muchas gracias. Aquí lo que vemos es que la parte de ingeniería es muy compleja, que tenéis que trabajar con muchísimas variables. Un poco, por mi experiencia un poco marina, veo que claro, una situación tan inestable como es el mar, donde intervienen tantos elementos, es complejo, y el tema del cable dinámico es crítico, es fundamental, y que dentro del desarrollo entra mucho la digitalización y la gestión de datos y mucho trabajo de ingeniería de por medio y de estudio, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Son retos bonitos dentro de la ingeniería, son retos importantes, pero ya digo, estamos haciendo los primeros proyectos y tenemos una historia del oil and gas que nos da ya un background y unos conocimientos que son aplicables en este mercado. Fenomenal. La sensorización es muy importante porque daos cuenta que hay plataformas que van a estar instaladas en sitios que el mal tiempo, el oleaje, nos puede impedir acceder a la plataforma durante muchos meses al año. Por eso es vital, comentaba Daniel, el hecho de sensorizar, de tener un montón de información que remotamente te permita saber cómo está tu plataforma, cómo está tu cable de exportación y poder tomar decisiones, porque estamos hablando de mucha distancia y condiciones muy severas. Estamos ya hablando de inteligencia artificial y este tipo de cosas, y el Big Data y todo esto metido en el proceso. Sin duda. Sí, sí. Dejamos un poco abierto el debate. De alguna manera hemos seguido un orden, pero ahora me gustaría que rompiéramos ese orden y habláramos un poquito de una forma más abierta para acabar de ilustrar al público, porque me parece que el tema es muy interesante, daría para muchas horas y hay que aprovechar el privilegio de contar con vosotros hoy en una mesa tan bien representada, ¿no? Pues nada, Sí. si queréis empiezo a modo Sí. un poco de anécdota y en línea Sí. con lo que comentabas, que el cable es parte integral de un proyecto. Yo me acuerdo que en 2016, creo que era, vimos ese momento de transición del voltaje, ¿no? Porque como desde el lado del promotor lo que queríamos era maximizar la energía producida y que llegara al consumidor.
Y esa transición de los cables de 33 a 66 kilovoltios entre turbinas, como también los cables de exportación a tierra firme, pasar de 220 a 275 kilovoltios, todo esto abrió un mundo de posibilidades, pues bajó el LCOE, no hemos hablado de este concepto, el Levelized Cost of Energy, que al fin y al cabo es la balanza entre el coste y la obtención de, bueno, el revenue que obtendrás con el parque. Pues sí, hablamos mucho con Prysmian en su día y fue muy interesante todo ese proceso. Vivimos esa revolución, ¿no?, de la media tensión a la alta tensión en los cables interarray, ¿no?, en los cables de conexiones entre turbinas y evidentemente en los cables que estamos hablando ahora mismo dinámicos también ya estamos directamente yendo a 66 kilovoltios porque evidentemente con los tamaños de aerogeneradores que estamos hablando, pues evidentemente la evacuación ya tiene que ser a estos niveles de tensión. Por lo tanto, está más que desarrollado la tecnología de cables estáticos interarray a 66 kilovoltios y Prysmian ya ha hecho sus calificaciones previas con cables dinámicos de 66 kilovoltios también. Evidentemente son calificaciones previas, pero como hemos comentado, cada proyecto tiene sus particularidades y se tiene que estudiar. Ya tenemos cable 66, lo que pedimos ahora al sector es que podamos evacuar más potencia. Es decir, en los proyectos que no tenemos subestación, donde no concentramos, sino que directamente de los aerogeneradores vamos a tierra, exportando con cable directo, lo que nos gustaría es no solamente unir ya 3, 4, 5 aerogeneradores, sino poder llegar a exportar la producción de 10 aerogeneradores, ¿no? Esos 10 por 15, 150, ahora mismo no se puede, entonces es uno de los retos, ¿no? El incrementar la potencia a evacuar directamente. Y el otro son las prestaciones dinámicas, ¿no? Esos cables se tienen que mover. Y luego no me quiero olvidar de la compatibilidad con la pesca y el medio ambiente. En muchos sitios nos exigen enterrar el cable a mucha profundidad para que sea compatible con el sector de la pesca y que no ocupemos muchos espacios donde ahora hay actividad de todo tipo de pesca, con todo tipo de artes. Entonces, estamos viendo también que eso nos lleva a profundidades de enterramiento cada vez mayores para asegurar esas compatibilidades. Cuando llegamos a las playas, también cada vez más nos encontramos que hemos de hacer un microtúnel, ¿no?, para intentar minimizar ese impacto y hacerlo compatible pues, con todo tipo de actividades. Entonces, todo este tipo de dificultades conllevan cada vez más complejidad para los cables, ¿no? Que los entierres, que se muevan de mayor potencia, de mayor voltaje. Evidentemente, también con las plataformas que nos has contado de la estación transformadora, ¿no? Evidentemente de allí tendrá que salir un cable de alta tensión, sí, o de muy alta tensión. Por lo tanto, evidentemente Prysmian ya está trabajando en ese sentido, ¿no? Viendo este tipo de mercado y trabajando pues en el desarrollo de estas soluciones de alta tensión también con cables dinámicos, ¿no? Es un reto aún mayor porque el diseño tiene que cambiar, pero evidentemente es algo que vemos en el mercado y que estamos trabajando en ello.